parece que les debo hartas grabaciones todavía. Bueno, empezamos una nueva semana del curso. Espero que estén todos súper bien. La verdad es que he estado relativamente corto de tiempo estos últimos días, así que me parece que les debo un montón de cosas. Con el ayudante nos vamos a poner de acuerdo para poder ponernos al día, ¿ya? Mientras tanto, vamos a tratar de avanzar con MATLAB todo lo que más podamos el día de hoy, cosa de que ya puedan tener ustedes el set de herramientas definitivo que les sirva para poder resolver la tarea, ¿ya? Así que vamos a avanzar con esta diapositiva que para la información de ustedes, para que ustedes lo tengan clarito, esta diapositiva ya está subida al aula virtual, ¿ya? Así que está como clase 2 MATLAB, les voy a ajustar los nombres ahí a las diapositivas para que ustedes ahí lo tengan disponible, ¿ya? Nos vamos a ir directo con esta diapositiva, porque me interesa que empecemos ya a ver algunos comandos de lo que vimos nosotros en pseudocódigo, que los empecemos a revisar en MATLAB. No importa si es que hay ciertas cosas que en pseudocódigo no están tan claras hasta este punto, ¿ya? La idea es que con MATLAB, dado que MATLAB es un lenguaje de programación que es relativamente amigable, la idea es que todos los conceptos que nos queden pendientes, por así decirlo, los podamos ir terminando de decantar utilizando ya MATLAB. ¿Ok? La única diferencia que tenemos entre el código de MATLAB y el pseudocódigo que vimos anteriormente es que ahora hay que ser extremadamente precisos en el lenguaje que vamos a estar utilizando, ¿ya? Porque si no MATLAB no nos va a entender. Dejo un espacio para dudas, para consultas respecto de la clase anterior. No sé si es que hay alguna consulta de lo que ya hemos estado viendo en la clase anterior. Recuerden que la clase anterior empezamos a ver, empezamos a revisar un poquito lo que eran algunos comandos básicos, todavía en el command window. La idea del día de hoy es poder avanzar hacia el editor, ¿ya? El editor es este cuadro en el que nosotros vamos a crear nuestros programas en MATLAB. Espero que ya quienes no hayan podido instalar MATLAB hasta la semana pasada, esta semana ya puedan hacerlo. Y en el caso contrario, en caso de que no puedan realizar la instalación de MATLAB, pueden trabajar con MATLAB online, ¿ya? No, la verdad es que para efectos del curso da exactamente lo mismo si ustedes trabajan con MATLAB desde su computador o la MATLAB desde MATLAB online, ¿ya? La fecha de la tarea 2, Montserrat, súper buena consulta. La verdad es que todavía nos falta un par de cosas que revisar de MATLAB para que ustedes puedan entregar de buena manera esa tarea. Así que no me gustaría apresurar la entrega de la tarea 2 para el día viernes. Entonces, podríamos dejarla para la próxima semana. Ya no sé si les parece que la dejemos para el día martes. ¿Han podido trabajar en la tarea? Porque la verdad es que el ayudante igual estaba encargado un poco de guiarlos a ustedes con la tarea. Nosotros vamos a un paso un poco más lento en la clase que lo que el ayudante va en la ayudantía. No sé si les parece que la dejemos para el próximo martes y de esa manera ya vamos finalizando ese tema de la tarea número 2. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, lo comprendo perfectamente. Sí, pero la diferencia entre MATLAB y pseudocódigo es bastante poca. Vamos a ir revisando la mayor cantidad de contenidos, pero entre esta clase y la clase del día jueves ya ustedes van a tener todo el set de herramientas, espero yo, y se van a poder sacar todas las dudas que tengan ustedes para poder resolver la tarea, ¿ya? El día de hoy voy a estar a las 10 de Chile en el horario de consulta para que ustedes puedan participar. Ya les voy a volver a publicar los enlaces porque me parece que la semana pasada no sé si hubo alguien participando de esa instancia. Y recuerden que si es que no pueden participar a esa hora, pueden mandar un correo y podemos tratar de agendar en otro horario, ¿ya?
Ok, entonces, sin más preámbulos, que ya estamos un poquito tarde, avancemos con lo que es MATLAB, ¿ya? Hoy día, ¿qué es lo que quiero tratar de avanzar? Tratar de comentar acerca de los scripts y las funciones, ¿ya? Esto está en la diapositiva número 2 que les subí ahora, unidad de MATLAB, clase número 2, ahí está lo que vamos a estar viendo hoy día. Vamos a tratar de ver actividades de lectura y escritura y vamos a ver un ejemplo elaborado utilizando vectores, ¿ya? Para MATLAB todos son vectores, entonces es súper importante que nosotros aprendamos a trabajar con vectores, y una cosa que ustedes van a aprender después con el tiempo es que hay ciertas cosas que no necesariamente necesitan un ciclo para hacerse, porque ustedes pueden utilizar vectores para poder realizar esas mismas tareas. No los voy a confundir con eso, pero vamos a ir avanzando paso a paso en la diapositiva. Entonces, hasta ahora nosotros hemos únicamente trabajado en lo que es el command window, ¿ya? Voy a arrastrar MATLAB hacia la pantalla, espero que lo puedan estar ahí viendo, pero nosotros toda la programación que hemos hecho la hemos hecho desde aquí, ¿cierto? Nosotros hemos dicho a igual 1, actividad de asignación de variable, y si es que yo le digo esto a MATLAB desde el command window, MATLAB me hace caso y asigna la variable por acá, ¿cierto? Yo también podía asignar vectores. ¿Cómo podía crear un vector? ¿Cómo podía crear yo un vector que vaya desde 1 hasta 10, por ejemplo? Entonces, lo vamos a usar durante la clase de hoy día, así que vamos a iniciar la clase con una consulta. ¿Cómo yo puedo crear un vector que vaya desde 1 hasta 100 que tenga 20 elementos? Vamos a dar décimas. Vamos a dar 2 décimas. Para la actividad que sea. ¿Ya? Ya estamos a 5 del 10. Ya. Recuerden que para MATLAB la expresión o la sintaxis es completamente necesaria, ¿ya? Así que voy a escribir exactamente lo mismo que ustedes me digan en el chat, ¿ya? Esto válido por 2 décimas para el control. Vamos a escribir lo que dijo Pablo Tarta. 1.100, 20. ANS 20. MATLAB entendió algo raro, pero el resultado de esa operación no fue un vector que vaya desde 1 hasta 100 con 20 elementos. Martín Araya me dice linspace de 1,100,20. Linspace de 1,100,20. Error usando linspace. Los inputs deben ser escalares. ¿Qué corregimos? Martín está cerca. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo escribiría entonces? ¿Cómo sería este linspace? Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí Diego y Pablo están. Diego. Están en lo correcto, ¿ya? El linspace se utiliza con el corchete redondo porque es una función. Entonces aquí, si es que yo quiero crear ese vector, este linspace tiene que ser, quiero que parte en 1, quiero que termine en 100 y que tenga 20 elementos. Linspace es una función de MATLAB, ¿ya? Y las funciones de MATLAB me piden argumentos de entrada, los cuales yo tengo que ingresar en el corchete redondo, ¿ya? O sea, el corchete es el corchete redondo. ¿Para qué me servía el corchete rectangular, Maximiliano? ¿Ya? Sí. Perdón, se me olvidó la N. Para las matrices, para los vectores, ¿ya? Para definirlos manualmente, ¿ya? Porque linspace es una función que me permite definir un vector,
pero lo define en base a parámetros. ¿Ya? Es un vector paramétrico. Si es que yo quiero definir un vector cualquiera, 5, 4, 1, 3, 1, 9, ahí me sirve el corchete. ¿Ya? Entonces, recordemos, tenemos múltiples formas de definir vectores o matrices. Dependiendo de cómo sean los vectores que nosotros queramos definir, de repente nos va a servir escribirlo con corchete, o de repente nos va a servir escribirlo como linspace, o a veces nos va a servir definirlo como algo de este tipo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan qué era lo que hacía este comando? Este comando crea un vector que parte en 0, termina en 200 y avanza de a 10 en 10. ¿Ya? Este es súper parecido al linspace, solamente que aquí lo que nosotros estamos controlando es el espaciamiento entre los elementos del vector. ¿Okay? Entonces tengo un vector que parte en 0, termina en 200 y avanza de 10 en 10. ¿Okay? Eso lo vamos a estar utilizando un poco más adelante y seguramente esto también lo pueden ustedes utilizar, lo van a estar ustedes utilizando posiblemente a lo largo de su tarea. ¿Ya? Así que importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, todo eso nosotros lo estuvimos haciendo en la ventana de comandos. En la ventana de comandos ustedes pueden ver que nos permite ejecutar el código una vez, pero una vez que nosotros lo ejecutamos, el comando ya está ejecutado. Nosotros no tenemos que volver a escribirlo si es que queremos volver a ejecutarlo. Entonces, si es que queremos corregir comandos ejecutados en el command window, tenemos que llegar y volver y escribir todo de nuevo. Entonces, para no tener que estar escribiendo nuestro código todo de nuevo en el command window, vamos a crear scripts. ¿Ya? Los scripts son una lista de comandos que se va a ejecutar una vez que uno apriete el botón play. ¿Ya? Igual que ustedes lo han estado haciendo en el PSEint, que ustedes escribían su código y después apretaban un botón play, y el botón play hacía la compilación y corría su código, es exactamente lo mismo que vamos a hacer acá. ¿Ya? ¿Dónde están estos scripts o cómo nosotros podemos crearlo? Simplemente aquí en el MATLAB nosotros, en lugar de trabajar desde aquí, desde el command window, vamos a ir y vamos a crear un nuevo script. ¿Bien? Nosotros apretamos este botón de aquí, New Script, y aquí se abre este editor. Este editor puede aparecer pegado a MATLAB o puede aparecer despegado. Ya puede aparecer como una ventana aparte. Ya no sé si ustedes tienen la posibilidad de visualizar mi pantalla de buena manera. El editor ustedes lo pueden tener en una ventana aparte de MATLAB o lo pueden tener adherido a la ventana principal de MATLAB. Yo en este caso lo que voy a hacer es dejarlo adherido, ¿ya? Y les voy a dejar una recomendación de cómo ordenar el MATLAB y cómo ustedes pueden reordenarlo o volver a hacer aparecer algunas ventanas en el caso de que se les desaparezcan. Eso es súper común en esta etapa del curso. Entonces, tengo aquí el editor que está fuera de MATLAB, lo quiero dejar pegado. ¿Ya? Cerré el editor, vamos a abrirlo de nuevo, vamos a apretar aquí New Script, y ustedes pueden ver que se volvió a abrir despegado. Entonces, para volver a adherirlo a MATLAB, si es que alguien lo tiene de esta manera, simplemente me voy aquí al botón azul, que está esta flecha azul que va hacia abajo, y vamos a colocarle Doc Editor. ¿Ya? Doc significa que lo va a pegar a la ventana principal de MATLAB. ¿Okay? Entonces, como recomendación, utilizan el MATLAB de esta manera. ¿Ya? Ustedes dejan el editor al medio, el command window a la derecha, current folder y workspace. ¿Ya? Para poder verificar que tengan todas estas ventanas, lo que más conviene es siempre irse a Home, Layout y utilizar el Default. ¿Ya? Si es que por ese motivo no se les visualiza alguna de estas ventanas, alguna de estas 4 ventanas, salvo el editor en realidad, porque el editor ustedes lo abren abriendo el New Script, pero en el caso de que se les pierda el command window o se les pierde el workspace o cualquiera de estas ventanas que yo tengo aquí abiertas dentro de MATLAB, ustedes se van a ir a Home, Layout y Default. ¿Ok? Esta es la forma de poder abrir estas ventanitas que estamos haciendo, que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, veamos cómo funciona cómo funciona el editor.
Entonces aquí yo lo que tengo es una hoja en blanco, que de hecho se parece a un bloc de notas, en el que puedo escribir lo que yo quiera. ¿Ya? Pero obviamente lo que tengo que escribir aquí es el programa que voy a ejecutar. Los programas normalmente, y esto es una recomendación, los programas de MATLAB normalmente parten con un inicio que es clear y CLC. ¿Ya? Normalmente los programas de MATLAB nosotros los vamos a estar partiendo con eso, con ese par de comandos. ¿Para qué? Para que MATLAB se restablezca a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese par de comandos? Estamos borrando las variables de la memoria de MATLAB y estamos además limpiando el command window. ¿Ya? Este de aquí, todo esto que está aquí, lo estamos limpiando. Todo eso se limpia con CLC y clear me va a eliminar las variables del workspace. ¿Ya? Entonces, este es mi primer programa. Este va a ser, digamos, el primer programa ejemplo que vamos a realizar de MATLAB. Entonces vamos a ejecutarlo, nos vamos a ir aquí a la pestaña editor, vamos a apretar Run, y ahí ustedes van a ver cómo se ejecuta este programa. Momento, me dice Marta. Antes de que lo puedas ejecutar, tienes que guardar tu archivo con un nombre. ¿Ya? Para poder ejecutar cualquier programa de MATLAB, tiene que estar guardado con un nombre que sea válido. Los nombres válidos, y esto también es súper importante, porque si no después este tipo de errores les generan a ustedes muchos problemas, porque de repente es como, no sé qué pasa. Para que el nombre de MATLAB del programa sea válido, no tiene que contener espacios. ¿Ya? Es súper importante que el nombre que ustedes le den a sus programas no contenga espacios ni ningún carácter especial. Entonces, cuando ustedes le entreguen, cuando ustedes le digan aquí el nombre del programa, yo le voy a colocar ejemplo 1. ¿Ya? Vamos a colocarle ahí, por ejemplo, ejemplo 1 a este programa. Lo voy a hacer sin colocar ningún carácter especial, ¿ya? Ningún guión, ninguna multiplicación, ninguna comilla, nada de ese tipo, sin espacios y partiendo con una letra. ¿Ya? Tampoco puedo partir con números, porque MATLAB se confunde. Si hago eso, MATLAB se va a confundir y va a pensar que es otra cosa. ¿Ya? Entonces vamos a guardar nuestro programa como ejemplo 1. Lo voy a dejar guardado en la carpeta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada creamos una carpeta para poder guardar los programas? Entonces traten de hacer eso, traten de crearse una carpeta que sea su current folder permanente. Entonces una vez que guardo este programa, el programita va a aparecer aquí guardado en el current folder. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Creo que avancé quizá un poquito muy rápido, pero esto posiblemente el ayudante ya también lo ha cubierto un poco en la ayudantía. ¿Dudas hasta acá? Entonces, este es nuestro primer programa, Clear y CLC. Ustedes vieron todo lo que hizo. El programa me limpió las variables del workspace y además me limpió el command window. ¿Ya? Entonces ya no hay nada en el command window y tampoco hay nada en el workspace. Ahora, ya, perfecto. Sí, o sea, Martín, posiblemente tú estás así, estás con el command window cerrado. Hay varias formas de abrir la pestaña de editor, pero la más fácil es irse aquí a la pestañita, al botón de New Script. Ya el botón que está arriba a la izquierda, ustedes apretan aquí, New Script, y ahí se abre el editor. Si es que ustedes abren un nuevo script, o sea, si es que ustedes apretan ese botón, se les va a abrir un nuevo script. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo abierto un Untitled 5, que es un programa sin título, como nuevo, es como abrir un nuevo archivo de Word. Si es que quiero volver a trabajar en algún proyecto que ya haya empezado, le hago doble clic aquí. ¿Ya? Entonces en el current folder le hice doble clic y ahí se abrió el ejemplo en el que estaba trabajando antes. ¿Ya? Ustedes pueden tener un conjunto de pestañas acá. Esto funciona igual que el AutoCAD. ¿Se acuerdan ustedes que en el AutoCAD uno puede tener un montón de pestañas que correspondían a diferentes archivos? Funciona igual. ¿Ok? Ya, perfecto. El command window muchas veces se coloca de esta manera. ¿Qué
queda ahí. ¿Ya? Para moverlo o para poder ajustar la posición, simplemente agárrenlo, arrastrenlo desde la pestaña azul, desde el título, lo arrastran y ahí se les van a ir abriendo estas ventanas azules. Entonces estas ventanas azules les van a ir a ustedes dando una idea de en dónde lo van a colocar. ¿Ya? Entonces, no quiero que esté aquí abajo, sino que quiero que esté aquí. ¿Ya? Es cosa de que ustedes vayan moviendo el cursor a la posición en la que ustedes quieren dejarlo. Yo por lo menos esta posición la encuentro la más práctica porque me permite ver el comando window y el editor. ¿Ya? Vamos a juntar un poquito más. ¿Ya? ¿Ok? Continuamos. Vamos a minimizar aquí porque todavía no tenemos ningún comando para poder... Bueno, la verdad es que ya tenemos algunos comandos. Yo, por ejemplo, podría definir que dentro un vector 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y este comando que está aquí no se va a ejecutar cuando yo apreté Enter. Ustedes ven que yo aprieto Enter y se crea una nueva línea de código. ¿No? Aquí están numerados los pasos de mi programa. Entonces, cuando yo aprieto Enter, el comando no se ejecuta. El comando se ejecuta solamente cuando yo voy aquí a la pestaña Editor y aprieto Run. ¿Ya? Entonces, ahí se ejecuta el programa. ¿Qué es lo que primero se hace? Clear, después CLC y después se ejecuta esta orden que está aquí, que es definir este vector A como un vector que contiene los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y que aparece en el workspace también. Ahora, observen ustedes que cada vez que yo ejecuto este programa, vamos a añadirle algún otro par de acción. 24 y C es igual a por B. ¿Ya? Añadámosle un par de acciones adicionales a este programa. Entonces tengo la definición del vector A primero, ¿ya? La definición de un vector convencional con 5 elementos. Tengo la definición de la variable B, que es un escalar, que vale 24. Y tengo la definición del vector C, que va a ser la multiplicación de A por B. ¿Ya? Y como A es un vector y B es un escalar, la multiplicación va a ser elemento a elemento. ¿Ya? Va a ser 24 por 0, 24 por 1, 24 por 2, 24 por 3, 24 por 4, 24 por 5. ¿Ya? Eso debería ser el vector C. Ahora, observen que yo tengo una serie de pasos para llegar al vector C. Primero defino el vector A, después defino el vector B, y después voy y defino el vector C. Ejecutemos el programa y veamos qué es lo que ocurre. Entonces, cuando yo lo ejecuto, MATLAB aquí a la derecha, en el comando window, me muestra todos los pasos. Me muestra el primer paso, que fue definir el vector A, después definió el vector B, y después definió el vector C. Pero esto normalmente se ve desordenado, ¿ya? Porque MATLAB, que MATLAB le esté mostrando a ustedes todos los pasos que está haciendo su programa, va a ser complejo aquí en el Command Window, y va a hacer que sus programas corran más lento. Entonces, y esto es justamente lo que está tratando de avisar con estos warnings que están aquí. MATLAB justamente lo que me está tratando de decir es, esta operación que estoy realizando aquí, la estoy mostrando en el Command Window porque no me está diciendo que lo oculte. Y como yo le digo que oculte el resultado de una operación en el Command Window, simplemente le coloco punto y coma al final de la frase, de la línea de código. ¿Okay? Entonces, una vez que le coloco punto y coma, MATLAB me deja de alegar, dice, ah, ya, perfecto. Entonces esto lo voy a dejar oculto para que simplemente va a ser una instrucción que yo voy a ejecutar internamente. El usuario no va a ver nada en el comando window, pero esta acción solamente se va a ejecutar. Entonces, si es que vuelvo a ejecutar el programa, ustedes van a ver que ahora la acción de asignar el vector A ya no me aparece en el comando window. ¿Y por qué ocurre eso? Porque yo le estoy colocando punto y coma a la instrucción en el programa. ¿Ya? Yo lo puedo colocar punto y coma a todo, y el programa va a parecer que no hace nada. ¿Ya? Ustedes pueden ejecutar aquí el programa, ustedes van a decir, pero no está pasando nada. Pero la verdad es que sí están pasando cosas.
eso que está ocurriendo es que se están asignando estas tres variables y se están guardando en el workspace. ¿Ya? El hecho de que ustedes no vean nada en el command window no significa que el programa no se esté ejecutando, sino que simplemente significa que no se está mostrando, no se están mostrando las acciones que se están ejecutando. ¿Ya? Vamos a tener algunos comandos que nos van a permitir mostrar variables de forma más ordenada que lo que hace MATLAB, ¿cierto? Que esto que está aquí es un poco desordenado. Entonces, normalmente vamos a estar ocultando todos nuestros procesos y después al final, cuando queramos mostrar un resultado, lo vamos a mostrar con un formato predefinido. ¿Ya? Entonces eso, súper importante. Después de cada una de las acciones de asignación de variables o cualquier cálculo que ustedes hagan, colóquenle punto y coma al programa. Ya colóquenle punto y coma a la instrucción. Normalmente siempre que ustedes coloquen un igual, va un punto y coma al final de la línea de código. De esa forma nos está mostrando todo a cada rato en el comando. Ya, continuamos. ¿Dudas? Ya, vamos a continuar entonces. Ahora, existen dos tipos de programas. Existen unos programitas que se llaman scripts, que es lo que estamos trabajando ahora, y hay otro tipo de programas que son functions. ¿Ya? Las funciones son un tipo de programa quizás un poco más complejo de entender en este punto. Vamos a ver si es que hacemos algún ejemplo para que se entienda, pero las funciones, la gracia que tiene es que son útiles para la programación por módulos. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros enunciamos esta técnica de programación por módulos en la que tomamos nuestro problema y lo dividíamos en varios subproblemas? Para eso sirven las funciones, porque las funciones lo que hacen es toman datos de entrada y entregan datos de salida. Igual que una función de MATLAB, las funciones que nosotros podemos crear van a tomar datos de entrada, van a tomar datos de salida, y eso puede alimentar un programa en un orden superior. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo tipo tutorial que está súper detallado en la diapositiva, pero de todas formas lo vamos a ir viendo aquí en la clase para que quede bien claro. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero crear un nuevo script, me puedo ir al botón New Script que está aquí a la izquierda. ¿Ya? Yo puedo apretar este botón New Script, o bien puedo apretar el más, ¿cierto? Que es como agrega algo nuevo, cualquier cosa, y aprieto el botón Script que está acá. ¿Ya? Yo estoy prácticamente seguro de que el ayudante en la ayudantía trabaja con el Live Script. ¿Ya? Si es que no estoy en lo correcto me corrigen, pero estoy prácticamente seguro de que él trabaja con el Live Script. Para efectos de la clase, yo prefiero que trabajen con el script convencional, ¿ya? Pero si ustedes quieren trabajar con LiveScript y se sienten cómodos trabajando con él, pueden hacerlo. Ya no tengo ningún problema con él. Sin embargo, y esto ya es una cosita para cuando ustedes tengan que programar cosas un poco más complejas, el LiveScript es menos estable que el script convencional. ¿Ya? El LiveScript tiene problemitas de performance, o sea, no corre tan rápido. Y acá abajito donde tenemos el fx, podemos crear una nueva función. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres botones de aquí que van a ser nuestros compañeros cuando estemos creando programas en MATLAB. ¿Ya? El script, el LiveScript y el function. También podemos crear live functions, pero esto la verdad es que como que no tiene mucho sentido. Nunca he visto a alguien que utilice live functions en MATLAB. Tengo una habilidad un poco perdida. Entonces, comparemos un poquito qué es lo que pasa cuando creamos un nuevo script y cuando creamos una nueva función. ¿Bien? Cuando creamos un nuevo script, ustedes van a ver que se crea la misma ventanita que nosotros vimos recién. ¿Ya? Se abre el archivo untitled, ¿cierto? El archivo sin título, no sé cuánto, depende del número de programas que ustedes hayan estado creando. Pero cuando ustedes crean una función, se agrega un código base. ¿Ya? Y este código base lo que hace es tratar de darle forma a la función que nosotros estamos creando. Vamos a ver, mediante el ejemplo que vamos a resolver más adelante, qué es lo que significa cada uno de estos argumentos. ¿Ya? Pero, por mientras,
vamos a hacer la creación de esa nueva función aquí en MATLAB. Entonces, para crear una nueva función, me voy a ir aquí a New, y vamos a agregar aquí Function. ¿Ya? Entonces tenemos aquí todo un montón de opciones, figuras, clases, live function, app, un montón de cosas. No las vamos a utilizar todas porque MATLAB es demasiado amplio como para cubrirlo todo. Vamos a solamente cubrir scripts y functions. ¿Ya? Y el ayudante seguramente trabaja con live scripts. Cosa que ustedes también pueden hacer. Entonces vamos a crear una nueva función. Ustedes ven que se me abre una nueva pestaña en el editor con un código prefabricado. Tenemos aquí un código prehecho. Function, output arg1, output arg2, input arg1, input arg2. ¿Qué es esto? Un poco extraño de ver. Vamos a tratar de definir todas las cosas. Entonces me llevo MATLAB para acá y seguimos avanzando en la diapositiva. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a crear un programa que va a calcular el área de un triángulo. Y lo vamos a hacer utilizando un script y utilizando una función. Lo vamos a hacer de dos diferentes formas. Entonces, si es que vamos a resolver por script, simplemente lo que nosotros haríamos sería, vamos a crear este programa que calcula el área de un triángulo, definiendo dos variables primero, la base y la altura, y después el área va a ser base por altura dividido en 2. ¿Ok? Entonces creemos ese programita pequeño en nuestro script. Vamos a crear un nuevo script. Vamos a apretar aquí. Vamos a partir, como todos nuestros códigos, con un clear y un CLC. Vamos a definir B, ¿cierto? Algún número para la base, algún número para la altura, y el área, vamos a colocarle área, va a ser igual a un medio de la base por la altura. Y le colocamos punto y coma a todo para que no se muestren los resultados de esa operación. ¿Ok? Entonces esto es un programa súper básico que calcula el área de un triángulo, ya dependiendo de la base y de la altura. Después vamos a ver cómo hacer que el usuario pueda, o cómo hacer que el programa le pida estos datos al usuario. Después lo vamos a expandir, pero todavía no. Entonces me voy a ir a ejecutar mi programa, tengo que guardarlo, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí área triángulo. Ojo con los tildes también son caracteres especiales. No agreguen tildes a los títulos de sus programas. El único carácter especial que se acepta es el guión bajo. ¿Ya? Es igual que los correos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando uno se crea un correo, me parece que los Outlook todavía permiten guión bajo? Hay otro. Gmail nunca permitió guión bajo, pero todavía se puede. ¿Es necesario el espacio? Ah, buena pregunta, Maximiliano. Si es que es necesario este espacio, o sea, eso, ¿cierto? No, no es necesario. Pero a mí me parece que visualmente se ve mucho mejor dejar el espacio entre medio. ¿Ya? Y eso ayuda un poco a entender después el código. Cuando las cosas están demasiado pegadas, uno tiende a acercarse más a la pantalla para poder entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, cuando uno hace esto, genera amplitud en el código. Y uno siempre quiere tener amplitud en el código, no quiere que esté todo pegado. De hecho, por ejemplo, aquí yo podría programar esto así. ¿Ya? Yo podría crear todo el código completamente pegado, una línea sobre la otra. Pero ¿qué es lo que hago? Y esto ya, después ustedes lo van a hacer de forma inconsciente, van a dividir sus programas en varias partes. Entonces, el clear y CLC van a ir como en un primer bloque, después las variables van a ir en un segundo bloque, y después los cálculos van a ir en un tercer bloque. ¿Ya? Entonces, es solamente por un asunto de amplitud, por un asunto de que se vea más amplio. Pero no es estrictamente necesario. Gracias por la pregunta. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro primer programa de ya un poco más útil. Cuando hagamos programas no hay drama con líneas vacías. No hay absolutamente ningún drama en que ustedes tengan líneas vacías de código.
Ya, yo puedo apretar Enter todas las veces que quiera y todas esas líneas que están aquí, que están vacías, simplemente significan MATLAB, no hagas nada. ¿Ya? MATLAB simplemente se salta esas líneas y prosigue a la siguiente. ¿Ya? Súper buena pregunta, Ariel. ¿Ya? Y también... Sí, muy bien. Ya, ¿cómo estamos? ¿Dudas? Vámonos a la parte complicada. Vamos a resolver esto, pero utilizando funciones. Entonces, para eso, vamos a ir siguiendo el tutorial que está publicado en la diapositiva. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra solución por script. Recuerden que aquí estamos agregando, yo le agregué un par de líneas de código aquí arriba, que son el clear y el CLC, que son como nuestro inicio. ¿Ya se acuerdan ustedes que en pseudocódigo y diagrama de flujo partíamos con inicio? En MATLAB no es necesario colocar inicio, pero sí es conveniente agregar clear y CLC. Aquí como MATLAB restablece todo y empecemos desde cero. Lo que les decía anteriormente, siempre tenemos que guardar nuestro programa con un nombre que no contenga caracteres especiales. Los caracteres especiales son espacios, puntos, comas, tilde, cualquier cosa de este tipo. ¿Ya? El único carácter especial que siempre se permite es el guión bajo. Entonces, normalmente ustedes cuando quieran colocar un espacio, en lugar de colocar el espacio, coloquen un guión bajo. Se ven menos parecido, significa aproximadamente lo mismo y MATLAB lo va a tomar en cuenta. Entonces aquí, este es un ejemplo tipo tutorial, entonces está todo súper súper explicado. Entonces se guarda el archivo con el nombre que ustedes le vayan a dar, sin espacios, sin caracteres especiales, y se ejecuta el programa. ¿Ya? Esto nosotros ya lo hicimos. Si es que ustedes quieren que, aquí en este caso se omitió el punto y coma en este punto de aquí, para que justamente el programa lo que hiciera es mostrar el área del triángulo. ¿Ya? Vamos a hacerle esa modificación al código que nosotros tenemos aquí. Vamos a mostrar aquí este resultado, simplemente eliminando el punto y coma. ¿Ya? Entonces apretamos Run, y ahora sí nuestro programa lo que hace es obtener el área de nuestro triángulo. 7.5 por 10 elevado a 0. Me parece que lo tengo con una configuración extraña de formato. Ya ustedes seguramente si les ven en números decimales, 7.5 solamente. Pero aquí yo lo tengo con un formato diferente de número como en notación científica. ¿Ya? Si es que les molesta el formato en el que está el número, normalmente yo les recomendaría hacer lo siguiente, y este es un formato de número que a mí me gusta bastante. El format bank. ¿Ya? El format bank lo que hace es formatear el número para que tenga 2 decimales. ¿Ya? Entonces, ustedes agregan esto a su código o lo llaman desde el command window, y ese código lo que va a hacer es permitirles darle un formato de número con 2 decimales. ¿Ya? Perdón por ese paréntesis. Les voy a mostrar ahí a ustedes diferentes tipos de formato a lo largo de la clase, a medida de que los vayamos necesitando. Pero el format bank a mí me parece que cubre la mayor cantidad de casos posible. ¿Ya? Entonces ahora que le agregué format bank al programa, observen que bank se ve en letras moradas. ¿Ya? El format bank no es una función convencional, sino que es una función del tipo, una función especial. ¿Ya? Entonces el argumento no está entre paréntesis, sino que está en letras moradas, ¿ya? Que es como texto. Entonces si es que ejecuto el programa de nuevo, ahora sí el número me aparece con 2 decimales, ¿ya? Porque le estoy dando el formato banco. ¿Ya? Eso es lo que significa esa línea de código. ¿Ya? ¿Dudas? Entonces, formato de 2 decimales, format bank, para su conocimiento. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos esto, y el programa lo podemos ejecutar, y lo que hace es calcularnos el área del triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene nuestro programa? Que lo vamos a solucionar más adelante, que si es que yo quiero calcular el área de otro triángulo diferente, tengo que meterme al programa, al código fuente del programa,
para modificar cuánto valen el área y la altura. ¿Cierto? Pero lo puedo hacer. ¿Ya? Maximiliano me pregunta, tengo un nodo con el guardado. ¿MATLAB se guarda al principio, por así decirlo, con el fin de que si se apaga el PC, este se guarda automáticamente o no? Ah, ya. Tú te refieres a por qué lo guarda cuando nosotros ejecutamos el programa. Ya, eso es una súper buena pregunta. Lo que pasa es que MATLAB necesita que las instrucciones estén guardadas en el computador para poder ejecutarlas. Si es que no están guardadas, no las puede ejecutar, porque no las puede leer de ningún lado. ¿Ya? Ese es el problema. Lo que ustedes editen aquí, si es que yo agrego aquí b es igual 2, cualquier código que yo agregue aquí adentro, que no esté guardado, no está metido dentro de este archivo. Y el archivo, cuando está, digamos, editado, cuando no está guardado, el archivo me va a aparecer aquí con un asterisco. ¿Ya? ¿Ven ustedes ahí ese asterisco? Ahora MATLAB lo guardó automáticamente. Pero yo puedo generar cualquier edición. Cuando yo genero alguna edición, el programa me va a aparecer con ese asterisco. ¿Ya? Y se guarda, y una vez que se guarda, se le quita el asterisco. ¿Pero qué es lo que significa eso? Que el programa no se puede ejecutar hasta que esté guardado. Entonces, por eso es que MATLAB pide guardarlo antes de ejecutarlo. ¿Ya? Continuamos. Ya, entonces, ese es nuestro primer programita que calcula el área de un triángulo. Ya les mostré varias veces el resultado de colocar o eliminar el punto y coma, así que pasamos de esto que está aquí. Vámonos a las funciones. Esta es una herramienta bien interesante si es que ustedes aprenden a utilizarla de forma sabia, así que espero que este pequeño ejemplo les ayude a ustedes a comprender de qué se tratan estas funciones. ¿Ya? Entonces, las funciones, ¿qué es lo que son? Son simplemente, yo lo que voy a hacer es crearme una función personalizada. ¿Ya se acuerdan ustedes que nosotros decíamos que el seno de 20, esto es una función que tiene un argumento de entrada y tiene un argumento de salida. ¿Ya? Entonces la función seno tiene el argumento de entrada, que es lo que yo coloco entre paréntesis, y el argumento de salida, el valor de salida es simplemente el valor del seno del ángulo que yo estoy agregando ahí en realidad. ¿Ya? Y así yo tengo un conjunto grande de funciones, por ejemplo el linspace, que ya lo vimos también. Linspace de 1 hasta 10, función elementos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy agregándole diferentes valores de entrada a la función, valor inicial, valor final, número de elementos, y el valor de salida de esta función linspace es un vector que parte en 1, termina en 10 y tiene 100 elementos. ¿Ya? Entonces, eso es un poco, esas son las funciones predefinidas en MATLAB. Siempre yo agrego los argumentos de entrada de la función entre paréntesis. Ahora, MATLAB me permite crear funciones personalizadas. Y eso es lo que me está tratando de mostrar aquí con estos códigos predefinidos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Este es el nombre de la función que yo voy a estar programando. ¿Ya? Yo aquí le puedo colocar el nombre. Vamos a colocarle el nombre. Nuevamente el nombre no tiene que contener caracteres especiales en espacio, así que vamos a darle un número área perímetro o área triángulo. Ya colocamos así. Área triángulo. Entonces este va a ser nuestro programa área triángulo. ¿Cuáles serían los inputs, los argumentos de entrada? Los argumentos de entrada son los que van a ir acá. ¿Qué datos ustedes necesitan para calcular el área de un triángulo? H y B, ¿cierto? Necesitan H y B, base y altura. Entonces aquí ustedes van a colocar los nombres de las variables que ustedes van a utilizar como variables de entrada. ¿Ya? Los nombres, los identificadores, no los números. O sea, yo no le voy a colocar aquí directamente un número, sino que lo que voy a hacer es agregarle un nombre. Entonces yo podría decir, tal como dijo Diego, yo podría decir la base y la altura. Y estos dos de aquí van a ser los nombres de las variables que van a estar involucradas en el cálculo del área del triángulo. ¿Ya?
Entonces, área triángulo es el nombre de mi programa. Lo estamos viendo paso por paso. Área triángulo es el nombre de mi programa. Base y altura son las variables que yo voy a necesitar para poder realizar el cálculo, y aquí adentro voy a hacer los cálculos que yo quiera. ¿Ya? Aquí hay un par de cálculos por defecto, que no significan nada. Entonces yo lo único que voy a hacer aquí es eliminar esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a agregar el cálculo del área. El área del triángulo es igual a 1/2 por la base por la altura. Ahora, ojo aquí, porque yo lo que hice fue decir que base es el nombre de la variable. Entonces, cuando yo voy a calcular el área, tengo que utilizar base como el nombre de la variable para el valor de la base del triángulo, ¿ya? Si es que yo modifico esto y coloco b, ahora la variable que yo tengo que usar aquí abajo es b. ¿Notan la interdependencia que hay entre una cosa y la otra? Yo definí arriba cuáles eran las variables que iba a utilizar, y son esas las variables que utilizo abajo, no son otras diferentes. Entonces este de aquí también podría ser h. Y esto podría ser h. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la función tiene un nombre, área triángulo, datos de entrada, que son los que me sirven para calcular lo que yo quiera calcular con mi función, en este caso la base y la altura. Tenemos el cálculo, ¿ya? Pero la función no va a hacer nada si es que nosotros no le decimos que entregue un dato, ¿ya? Tal cual la función linspace, ¿cierto? Tal cual la función linspace tiene 3 datos de entrada, ¿cierto? X inicial, X final y número de puntos. Tal cual como esta función tiene esos 3 datos de entrada, esta función también tiene un dato de salida que es el vector, ¿ya? Entonces esta función no se queda callada, no es que no haga nada, sino que lo que hace es entregar un vector. Entonces, ¿cómo yo seteo lo que yo quiero que la función entregue? Mediante estos argumentos de salida. ¿Ya? Yo puedo colocar más de uno, pero en este ejemplo básico nosotros vamos a colocar solamente uno, así que vamos a eliminar directamente este de aquí. Las funciones pueden tener más de un argumento de salida, pero en este caso no me preocupo, no vamos a entrar en ese, vamos a calcular solamente para un dato de salida. Entonces, ¿cuál es el dato de salida de este programa? ¿Qué es lo que genera el programa? El área del triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir como dato de salida? Área. Y este de aquí tiene que ser el nombre de la variable que yo haya creado, tiene que ser el nombre de una variable que yo haya creado aquí adentro. ¿Ya? O sea, en teoría podría ser igual a b o igual a h, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero eso, de esa manera es como funciona esta función. ¿Ok? Vamos a guardarla. Vamos a guardar la función. O podemos apretar el botón Run. Apretemos el botón Run, porque es interesante ver qué es lo que ocurre. Vamos a apretar el botón Run. Obviamente, como todo programa, MATLAB me va a decir, guárdalo primero. Entonces, me va a recomendar inmediatamente el nombre, basado en el nombre que yo le agregué aquí. ¿Ya? Área triángulo, entre paréntesis b, h. Este área de triángulo, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que era el nombre de la función? MATLAB lo que está haciendo es reconocer eso y me está recomendando el nombre aquí abajo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí guardar. Se guarda el programa como una función. Observen el tipo de logo diferente. Ahora ya no es el logo de MATLAB, sino que ahora es un FX, lo que tengo aquí, que significa que es una función. Y aparece un error. Not enough input arguments. O sea, no hay suficientes argumentos de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando MATLAB ejecuta, cuando nosotros ejecutamos las cosas desde aquí, desde Run, MATLAB asume que se trata de un script, no de una función. ¿Okay? Entonces MATLAB está asumiendo que se trata de un script. Entonces simplemente lo que hace es ejecutar el programa área triángulo. Pero el programa área triángulo, como está creado como función, necesita que yo le agregue datos de entrada. Lo mismo pasa cuando yo creo cuando yo utilizo la función linspace.
Si es que yo utilizo la función linspace y no le agrego datos de entrada, me aparece el mismo error. Not enough input arguments. Ahí se dan cuenta ustedes. No hay suficientes datos de entrada para la función que usted está tratando de usar. Entonces, ¿cómo corrijo ese problema? En el caso de mi programa de área triángulo, vamos a utilizar área triángulo y vamos a agregarle los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada de esta función? La base y la altura. ¿Ya? Vamos a calcular el área de un triángulo de 5 por 2. 5. ¿Ya? Y ustedes ven cómo la función directamente me entrega el resultado. ¿Okay? Entonces, de esa manera, esa es la diferencia. Los scripts son simplemente una lista de instrucciones. Las funciones son una lista de instrucciones, pero está súper claro cuáles son datos de entrada y cuáles son datos de salida, y tenemos, cuando las llamamos, que llamarlas como una función. Ya tenemos que agregarle los datos de entrada que corresponden. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro? ¿Alguna duda sobre las funciones? Ya, sigamos avanzando en la diapositiva. No sé si es que me parece que hay más comentarios al respecto. Entonces, de nuevo, aquí en la diapositiva ustedes tienen todo el repaso de esto, ¿cierto? Datos de salida están acá. Aquí puede ser más de uno, pero normalmente para nosotros, para los objetivos del curso, va a ser solamente uno. El nombre de la función está aquí. Los datos de entrada van por acá. Y aquí están las operaciones que ustedes van a realizar para obtener o para poder calcular alguno de estos argumentos de salida. ¿Ya? Entonces aquí está la misma función que nosotros ya realizamos en el otro lado. Y los comentarios que yo les había dicho que no servía solamente apretar el botón Run, sino que teníamos que agregar los datos de entrada a la función. ¿Ya? Entonces aquí se está calculando el área de un triángulo de 3%. ¿Ya? Aquí hay algunos comentarios adicionales sobre los scripts. Un fichero escribe una secuencia de comandos en MATLAB. Al ejecutarse se hacen en el orden en el que está escrito desde arriba hacia abajo. Cuando el fichero contiene un comando que produce un resultado y no tiene el punto y coma, este se visualizará en el comando window. Pues ya lo vimos, ¿cierto? Si es que yo no agrego el punto y coma, todos esos resultados se muestran en el comando window. Estos programas, estos scripts se pueden ejecutar cuantas veces se quiera, se pueden editar en un editor de texto cualquiera. Yo puedo abrir estos archivos, los puedo abrir con un editor de texto. ¿Ya? Si es que estoy en la carpeta eh, del programa, o sea, si es que me voy a la carpeta de MATLAB en la que tengo guardados estos programas, yo puedo abrir estos programitas con un editor de texto. ¿Ya? No son exclusivos de MATLAB. Eso es práctico en el caso de que uno quiera editar y no tiene el MATLAB a mano. Se puede utilizar el símbolo porcentaje para agregar comentarios al programa que no representan líneas de código. ¿Ya? Eso también es súper importante para la documentación. Entonces yo lo que puedo hacer aquí en este ejemplo de área triángulo es decir aquí, esta es la base del triángulo, y esta es la altura del triángulo. ¿Ya? Me parece que ya lo habíamos comentado esto de los comentarios. En los comentarios se aceptan todos los caracteres especiales que ustedes quieran. Pueden agregar tildes, signos de exclamación, de interrogación, caras felices, caras tristes, lo que sea. ¿Ya? Porque los comentarios no se leen como líneas de código. MATLAB ve que el texto está verde y dice, ya, esto es un comentario, entonces no lo voy a tocar, simplemente está ahí porque el programador quería que estuviese ahí en caso de que necesitara alguien orientación respecto a lo que estaba haciendo el programa. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos ahí un par de comentarios. Súper interesante de las funciones. Aquí arriba nosotros tenemos esto que está aquí, que son un par de líneas de código que son puros comentarios. Pero estos comentarios no están colocados aquí al azar, sino que están colocados aquí de forma de que nosotros podemos crearle una suerte de manual de usuario al programa. ¿Ya? Los voy a guiar en el proceso. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a crear aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a agregarle aquí el nombre a nuestra función. Entonces esta función se llama área triángulo.
Aquí a la derecha, en todo este texto que está aquí, va el resumen de la función. Entonces vamos a decir aquí, calcula el área de un triángulo de base B y altura H. ¿Ya? Y aquí abajito vamos a agregar explicación detallada. ¿Qué es lo que vamos a decir? Este programa muy simple calcula el área de un triángulo de base B y altura H como B por H partido por 2. ¿Ya? Entonces uno dirá, ya, esos comentarios obviamente sirven porque cuando yo abro el programa van a estar aquí. Pero no solamente se van a mostrar aquí. Y eso es lo que yo quería mostrarles cuando empecé el comentario respecto a esto. Guardemos aquí nuestra función. Vámonos al command window para llamar a nuestra función área de triángulo. ¿Ya? Vamos a llamar a nuestra función área de triángulo, la que nosotros estamos creando. Pero imaginémonos que tenemos problemas. Imaginémonos que no nos acordamos cómo funciona nuestra función área de triángulo y estamos dubitativos respecto de cómo usarla o cómo no usarla. Entonces lo que voy a hacer es abrir un paréntesis. Y aquí MATLAB me va a decir área de triángulo de B, H. Entonces inmediatamente MATLAB me va a decir, mira, esta función tiene dos argumentos de entrada, B y H. ¿Ya? Primera ayuda de MATLAB. Y ahora yo lo que puedo hacer es apretar este botoncito que dice More Help. ¿Ya? Si es que esta ayuda que me está mostrando aquí MATLAB no es suficiente, yo puedo apretar este botón que dice More Help. Y se va a abrir la documentación de MATLAB. Entonces se está demorando un poquito. Y que ustedes pueden ver la ayuda de este programa área triángulo. ¿Ya? Este programa área triángulo, que fue el que creamos nosotros, tiene este archivo de ayuda que es exactamente lo que nosotros escribimos aquí. Área triángulo calcula el área de un triángulo de base B y altura H. Este programa muy simple calcula el área de un triángulo, bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros agregamos comentarios aquí al principio de la función, lo que nosotros estamos haciendo es crear este archivo de ayuda. ¿Ya? Este file help, el archivo de ayuda, nosotros lo estamos creando agregando estos comentarios que están aquí. ¿Ya? Esto también, súper importante, esto forma parte de la documentación de nuestro programa. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las etapas de la programación? Cuando nosotros codificamos, después se hacía el diseño, después codificación, depuración y todo el tema, había una etapa que correspondía a la etapa de documentación. ¿Ya? Entonces esto corresponde a una de las partes de la documentación de nuestro programa. ¿Ok? Yo creo que con esto estamos ok con las funciones. Si es que ustedes quieren aprender más acerca de las funciones, en algún momento puede que hagamos algún otro ejemplo respecto de esto, pero no van a ser estrictamente necesarias para el desarrollo de sus trabajos, ¿ya? Pero sí son muy prácticas. ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan 5 minutos. ¿Ya? En estos últimos 5 minutos vamos a extender nuestro programa, el programa que creamos con Script, para que me permita ingresar las variables. ¿Ya? Lectura y escritura. Entonces, antes de pasar a esto, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan ustedes hasta ahora? Me parece que he hablado mucho, pero hemos avanzado poco. Ya me da esa idea. Pero si es que ustedes encuentran que el ritmo de la clase está muy rápido o está muy lento, simplemente me avisan y lo vamos modificando. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Ya, pareciera ser que está todo claro. Entonces, ¿se acuerdan de la función leer? ¿Recuerdan la función leer? ¿Qué hacíamos cuando nosotros llamábamos a la acción leer en el pseudocódigo? ¿Qué queríamos del usuario? Queríamos que el usuario ingresara una variable. ¿Ya? Entonces la función leer va a ser exactamente la misma que esta función input que vamos a ver ahora.
solamente que la función input, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros agregábamos leer, decíamos leer n, por ejemplo? Y arriba de esta función leer, nosotros colocábamos un escribir. ¿Y para qué servía el escribir? ¿Por qué nosotros hacíamos eso? ¿Era estrictamente necesario? ¿Por qué nosotros agregábamos el escribir arriba? Para definir la variable, ¿cierto? Para que la persona pueda ingresar el dato, para poner el nombre de la variable. Sí, efectivamente, todo lo que ustedes me están comentando ahora es correcto. Ya, nosotros lo que hacíamos era agregar el escribir para darle una orientación al usuario de qué era lo que tenía que ingresar. Porque si no, el programa me iba a quedar esperando un dato n que el usuario no tiene ni idea de qué es. ¿Ya? Entonces yo lo que decía era agregar el escribir para poder darle esa idea al usuario de, ya, tengo que ingresar el número de personas que hay por curso, por ejemplo. ¿Ya? La función input de MATLAB es un 2x1, porque incluye la asignación de la variable e incluye el mensaje. ¿Ya? Entonces el input va a incluir el mensaje que nosotros colocábamos en escribir, lo va a contener aquí adentro, y aquí va a contener el nombre de la variable que nosotros queremos que se ingrese. ¿Ya? Entonces editamos, por ejemplo, el programa de nuestro área triángulo, ¿ya? Este programa que nosotros tenemos acá. Entonces pensemos ahora que el usuario quiere ingresar, o sea, que nosotros queremos que el usuario ingrese la base y la altura. ¿Cómo vamos a hacer para que el usuario ingrese a la base y la altura? Vamos a utilizar el comando, en lugar de asignarle nosotros los valores aquí adentro, vamos a decir que quiero que esto sea un input. ¿Ya? Y ojo, es input con n, no con m. ¿Ya? Nosotros en español estamos acostumbrados al conjunto de letras MP. Entonces por eso de repente uno se confunde y lo coloca como input con m, pero es con n. ¿Ya? Eso también es un error común que suele pasar cuando uno está recién empezando. ¿Ya? Entonces, input, y dentro del paréntesis de input, vamos a agregarle el texto que nosotros le mostraríamos al usuario en escribir. ¿Ya? Entonces aquí, como es texto, vamos a colocarlo entre comillas y vamos a decir al usuario, ingrese la base del triángulo. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer con la altura. Input, ingrese la altura del triángulo. ¿Okay? De esa forma estamos agregando B, ingresando H, y vamos a calcular el área. ¿Ya? Corramos nuestro programa, veamos qué es lo que pasa. Vean cómo el command window está siendo ahora utilizado para interactuar con el usuario. Ya no es solamente una cosa de que MATLAB está escupiendo resultados, sino que ahora está interactuando con el usuario. Ahora, en este caso, como el input es una de estas actividades de interacción, el command window me está pidiendo a mí que ingrese la base del triángulo. Vamos a ingresarle 5, y vamos a apretar Enter. Ingrese la altura del triángulo. Vamos a agregarle 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora el programa? Con los datos que yo le entregué, calcula cuánto es el área de ese triángulo. ¿Okay? Entonces ahora el programa está extendido para cualquier área, o sea, cualquier triángulo que nosotros queramos, ¿ya? Dependiendo de su base y de su altura. ¿Ok? Entonces esa es la variable, la actividad de asignación de variables y de input. Continuamos el día jueves. Gracias chicos por la asistencia. Me disculpo nuevamente por la demora, perdimos unos 5 minutos de clase al principio, pero el día jueves recuperamos un poco lo que perdí. ¿Ya? Entonces la entrega de la tarea la dejamos para el próximo martes preliminarmente, ya para que tengan tiempo de poder trabajarlo y tengamos tiempo también de finalizar lo que nosotros tenemos que realizar de martes. ¿Ya? Eso, muchas gracias por la asistencia y por la atención, que estén súper bien, que tengan una buena semana y nos vemos el día jueves. ¿Ok? Chao, Chao, profe, profe, que muchas esté bien. gracias. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe, muchas muchas gracias. gracias. Buena semana. Chao, Este profe. Profe, gracias. Bye.
Chao, chao, que estén todos súper bien. Nos vemos. Gracias a ustedes.